Bienvenidos al podcast de la Iglesia del Nazareno Pan de Vida. Gracias por acompañarnos. Que este mensaje sea de bendición para tu vida. ¡Comenzamos! Bienvenido seas a nuestro podcast, Iglesia Pan de Vida, que encontrarás una familia, amor y calor. Una familia que nos impulsará a buscar de la palabra de vida. Sí, señor. Muy bien, jóvenes. Ahora sí, habían algunas preguntas antes de comenzar el estudio bíblico el día de hoy. Una de ellas fue... ¿por qué Moisés no fue permitido entrar a la tierra prometida? Algunos dicen que fue porque Moisés golpeó la roca cuando Dios le dijo que le hablara. Pero yo le dije que no. Entonces vamos a ver, ¿quiénes están de acuerdo que fue que Dios le dijo? Bueno, como algunos van a decir, no, el pastor dijo que no, entonces no va a decir que no. Yo puedo estar equivocado, mi hermano. Entonces, ¿por qué Moisés no entró a la tierra prometida? ¿Fue porque le habló a la roca? ¿Porque Dios le dijo que le hable, él le pegó a la roca? ¿O fue otra cosa? ¿No fue obediente? ¿Por qué? Porque Dios le mandó a hacer una cosa y él lo hizo a su manera. Y él lo hizo a su manera, ok, ajá. Yo pienso por la situación que él venía, que estaba enojado con el pueblo, y entonces, como dice la hermana, Dios le dijo que le hablara a la roca, y él le golpeó 2 veces. Ok. Porque no glorificó a Lo mismo también, Boris. Eso es lo que yo pensaba, pero hasta que me aclaró la cosa. Porque no glorificó al Señor. Exactamente. Ni carne ni sangre se lo dijo Mariali, sino una clase que tuvimos un tiempo antes. Un ayuno hace unos cuantos meses. Pero ahí vendría a tallar, es mejor tu obediencia antes que tu sacrificio. No, usted se está refiriendo a 1 Samuel capítulo 15, creo que, o el 7. 7:15 o 15, no me recuerdo. Que le dice, no, claro, eso fue porque en parte, si fuera verdad lo que ustedes están diciendo. Eso es una verdad bíblica, pero no aplica en este caso. Porque si lo que usted está diciendo, por ejemplo, de que Dios le dijo que le hablara a la piedra, como dice Joel, y él la golpeó 2 veces, si fue por eso, entonces lo que usted está diciendo es correcto, conforme a lo que dice 1 Samuel. ¿Qué dice? Creo que el 7:15 o el 15:7, no me recuerdo dónde que está, o 14, por ahí está, si no está por ahí, usted lo escribe ahí, y le pone que dije yo. Que dice de que no es solamente por obediencia, no es por... Pero eso aplicó al rey, ¿cómo se llama? Saúl. Cuando Dios le dijo que matara Sí. a todos y él se quedó no mató al rey. Se quedó con lo mejor, eso sí fue desobediencia. Y la descendencia de ese pueblo fueron los primeros que atacaron a Israel. Ok, entonces ahí está en el capítulo, 1 Samuel capítulo 15. Entonces usted va a ver en el 15, más para abajo dice... Capítulo 15, vamos a comenzar del 12 para abajo. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, como Fernanda. Madrugó. Y para estar aquí. Y fue dado aviso. Y fue dado aviso a Samuel. Y clamó a Jehová toda aquella noche. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana. Y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel. Y he aquí que levantó un monumento y dio la vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo: bendito sea tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Entonces Samuel entonces dijo, versículo 14, perdón, que estoy leyendo otra versión, la Reina Valera. Pues, Samuel entonces dijo, pues, ¿qué valido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos? Y Saúl respondió: de Amalec la he traído, porque el pueblo perdonó
lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios. Pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió, di. Perdón. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido jefe, hecho jefe, gracias, de las tribus de Israel, y que Jehová te ha ungido por rey de Israel. Y Jehová te envió a misión y dije, ve, destruye a los pecadores de Amalek y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que has vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel, antes bien obedecido la voz de Jehová y fui en la misión que Jehová me envió y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo del botín, bueno, la cuestión que sigue por ahí. El 22 dice, Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. O sea, si lo que usted está diciendo es verdad, entonces sí, es mejor obedecer a Dios que hacer el sacrificio. Pero eso no es verdad. Vamos a ver ahora Números, capítulo 20. Vamos a ver qué tiene que decir la palabra del Señor. Lean el capítulo 20, por favor, en lo que yo voy refrescando un poquito la garganta. Versículo 1. Sí, lean el 20 entero. 20 entero. Agua de la roca. Llegaron los hijos de Israel, toda la congregación al desierto de Zin, en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades. Y allí murió María, y allí fue sepultada. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. Y habló el pueblo contra Moisés diciendo, ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir a la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementera, de higueras, de viñas ni de granadas, ni aún de agua para beber. Y se fueron Moisés y Aarón delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión y se postraron sobre sus rostros. Y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés diciendo, toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón, tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos. Y ella dará su agua. Y le sacarás agua de la peña y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová como él le mandó. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo, oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir agua de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces. Y salieron muchas aguas y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y Aarón, por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla, por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó en ellos. Ok, hasta ahí vamos a dejarlo, el versículo 13. ¿Qué ven ahí? Pastor, yo tengo una observación y, o sea, a pesar de que Moisés no cumplió lo que el Señor le había dicho, que era háblale, y la golpeó, salió agua. A mí que eso me dice, de que si el Señor me dice que yo haga algo de una forma, y yo lo hago de la forma que yo quiera, el Señor puede obrar porque es Él el que quiere. Por supuesto, eso vendría a ser como una segunda enseñanza
que podría apegarse a eso. No es la enseñanza principal, pero se pega ahí donde Dios va a honrar su palabra. Exacto, su palabra. Y entonces, Aunque el líder está en desobediencia. esté en desobediencia. Sí. Y muchas veces podemos pensar, bueno, el Señor obró a través de mí, entonces yo estoy bien. No. Y no lo es. No. Y no lo es. No. Ok. Pareciera que está claro ahí, ¿verdad? Que dice de que... Pero ahí lo que yo sé, pastor, fue que ellos tenían que haberle dicho, el Señor les proveerá el agua. Exactamente, que eso fue lo que... ahí es donde vamos. Entonces, mira por qué le digo eso. Porque hay veces que nosotros vemos los lentes, nos ponemos los lentes. A mí me enseñaron esto de esta manera. Y cuando yo lo leo, es la única manera en que yo lo veo. Para el que tiene los lentes de que fue porque Dios le dijo háblale y él le pegó, eso es lo que está viendo. Pero no está escuchando lo que Dios le está diciendo. ¿Qué dice el Padre Nuestro en Mateo capítulo 6? Cuando dice Padre Nuestro que estás en los cielos, ¿qué dice después? Santificado sea. ¿Qué significa eso? Dale la gloria al Señor. Darle la gloria al Señor. O sea, que lo que yo haga santifique tu nombre. Que lo que yo haga glorifique tu nombre. Que lo que yo haga ponga tu nombre en alto. Por cuanto no santificaste mi nombre, porque tú no estás diciendo, mira lo que Dios va a hacer por ustedes como Él siempre lo hizo. Pero ese día se le pasó. En su enojo reaccionó y dijo, miren lo que Aarón y yo tenemos que hacer por ustedes, va a ser delincuente. Hoy rebeldes. Sí, pero lo que está diciendo es que él y Aarón, no el Señor. Exactamente. Entonces, por no santificar mi nombre, es que no va a entrar a la tierra prometida. No fue el hecho de que Dios le dijo que hable, que le golpeó. Eso no es. El hecho fue de que él no le dio la gloria a Dios cuando tenía que habérsela dado. ¿Se entiende? Sí. Esa es la diferencia. Cuando nosotros vemos, nos ponemos los lentes, y todos nosotros cometemos ese error. Todos, todo el mundo hace lo mismo. Es simple y llanamente que a nosotros se nos ha abierto el conocimiento, gracias a Dios. Vino un pastor en un retiro el año pasado y nos abrió eso. Y eso fue como que, Dios mío, se pasó. O sea, fue fantástico, nos encantó. Para mí eso me fascinó. Y una vez entró ya... Que todo lo que hagamos que sea... Pastor, me faltará, pero nada, todo el mundo le lleva lo material, que vamos a estar bien, pero no, tampoco te van a faltar los problemas. No, lo que está haciendo es una declaración de la confianza, de que Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pero el nada faltará no quiere decir solamente cosas buenas. Porque si eso fuera así, entonces nada faltará. Nada faltará, porque por ejemplo el versículo 4, el capítulo 23, aunque ande en valle sombra de muerte. Pero espérate. ¿Qué pasó aquí? Pues yo no debería ni andar por ahí, tampoco por ese valle. Ok. Entonces, hasta ahí, dime, mi amor. ¿Qué? She's mumbling. Mm-hmm. No, pero en este caso no es solamente eso, mi amor, que le está diciendo de que obedezca, sino que también le está diciendo, porque él dijo, Moisés y yo estamos haciendo esto. Y no era así, sino que Dios era que le estaba dando agua al pueblo de Israel. Entonces por eso se le llama ¿cómo que se dice en inglés? Hallow. Hallow be thy name. Hallow. Entonces por eso que dice Hallow be thy name, es porque eso mismo. Ya, no, se me acabó el inglés ya hace rato. Y los $5 de inglés se me fueron ahí. De panqueca se agotó. No, se me fueron ahí. Esto es una historia real que pasó, está escrita en un libro, es de Corrie ten Boom. Ajá. Creo, ¿no lo escuchó? No. Ok. Corrie ten Boom, o sea, era una familia holandesa. Ok.
Entonces están en el tiempo de la guerra donde pues ellos tenían una joyería, una relojería, mejor dicho. Y ahí en su casa ellos tenían un cuartito secreto donde ellos escondían a los judíos que lo venían persiguiendo los alemanes. Entonces llega un momento en que, pues, por la Gestapo los agarra y los lleva a un campo de concentración, sin ser ellos alemanes. Entonces, aquí viene la parte donde dice que hay que orar también, inclusive hasta por lo malo, porque ellos eran cristianos. Y entonces lo metieron ¿Cómo así? Perdón, no entendí eso de que tenemos que orar hasta por lo malo. ¿Cómo así? No, por eso aquí le voy a explicar ahorita por qué, pues. Porque mire, a ellos lo metieron en un campo que se llamaba el campo 28, que era de puras mujeres, pero era un sitio que estaba infestado de pulgas. Entonces, ellos dicen que empezaron a hablar ahí a los judíos y se empezaron a convertir. Inclusive empezaron a hacer oraciones y todas esas cosas, inclusive empezaron a hacer cultos. Pero ¿por qué los alemanes dicen que no entraban a ese campo? ¿Por qué? Porque ellos no iban a entrar ahí a ese sitio que estaba infestado de pulgas. Ellos se convirtieron mucha gente, hacían culto a Jesús. Y dice que ella cuando sale, ¿no? Cuando está saliendo por el campo y ve al alemán ahí en medio del corredor, dice, ¿ustedes por qué no entraron? Porque ahí nosotros estábamos glorificando a Jesús y la gente se estaba convirtiendo. Porque su hermana, esta parte que me olvidé, su hermana, como ellos habían sido cristianos, dice que ellos habían orado por los guardias, por todo. Inclusive la hermana ya al final dice, pero también vamos a orar por las pulgas, dice. Y fue justamente eso que había puesto Dios para que los alemanes no entren a ese sitio que la gente se estaba convirtiendo. No, claro que sí. Como hablábamos acerca el jueves, estábamos hablando de la vida de José. En la misma circunstancia, hay veces que todas las cosas malas que le van pasando a uno no es para destruirnos, sino para formar el carácter de nosotros y también glorificar el nombre del Señor. Como decía, por ejemplo, Juan capítulo 9, que dice, ¿y quién pecó? ¿Él o su padre, que él nació ciego? Y le dice, no, esto es para glorificar el nombre del Señor. Para eso fue. Para Dios hacer un milagro, para Dios glorificarse. Y luego ahí entonces usted va a ver en el capítulo 9 que la gente misma va dando el testimonio, los que lo conocen, los que no conocen, los padres, los judíos, todo el mundo está dando testimonio de que él era ciego, pero ahora ve. Y eso fue para la gloria de Dios. Hay cosas que van a pasar a sí mismo, cosas que nosotros vamos a experimentar que va a ser para la gloria de Dios. Y número 2 también, todo es para la gloria del Señor. Eso es lo número 1, todo es para la gloria del Señor. Pero hay eventos que son sobrenaturales, que van a sobresalir en ese sentido. Y hay otros que simple y llanamente para formar tu carácter, para algo que Dios quiere hacer contigo más adelante y prepararte. Porque el presente tú no puede entrar al donde Dios te quiere tener. No puede. Imagínese usted viene, agarra a una persona, ¿cómo les digo? Un político hablador, que lo que está hablando mentiras, lo que sea, que sé yo cuánto. Y usted lo viene, lo agarra, venga, usted va a ser cristiano el día de hoy, que sé yo cuánto, y ya usted mañana va a comenzar, entonces venga, para que dé la plática el día de hoy. El tipo te va a hablar de todo ahí, pero no tiene nada, no tiene fundamento, no tiene conocimiento, no tiene la menor idea de nada. Igual te va a hablar de algo. Entonces es como que no tiene una base sólida, no está preparado para el lugar donde lo están poniendo. Entonces solamente lo va a servir va a tener la capacidad de hablar en público, te va a preparar como creo que en Suiza, creo que es ahí ahora mismo, donde el gobierno es el que paga. Por eso que nunca me ha gustado que el gobierno se mete en nada que tenga que ver con la iglesia. Pero hay muchas iglesias que le encantan los grandes del gobierno. Entonces, pero a mí personalmente no me gustan. ¿Por qué? Porque entonces ya llega que tú le estás dando, que metan la cuchara en la decisión y la cosa que tú estás haciendo. Ahí no me gusta eso. Entonces, esta gente son pastores, son pagados. No son cristianos, pero son pastores. Ellos se paran ahí los domingos y dan un sermón. Como ChatGPT. ChatGPT le puede preparar un sermón, mire, del texto que usted quiera. Nítido se lo deja. Usted dice, wow, qué chévere. Y usted se para a decirlo ahí, eso no tiene alma. No se puede. ¿Por qué? Porque es que no hay relación.
y se nota. Entonces, eso es lo que nosotros tratamos de buscar cuando estamos dando gloria a Dios, pero las circunstancias difíciles son para formar nuestro carácter. Porque es que estamos vacíos por dentro. Solamente nos ponemos una capita para aparentar de que estamos bien. Pero estamos hechos pedazos. Entonces Dios quiere construirlo de abajo primero. Es como, por ejemplo, cuando usted está limpiando su casa y usted viene el pastor a comerse un chimichanga o lo que sea, que como se llame, ¿verdad? Y entonces viene el pastor, viene usted, agarra así y le hace así rápido a los muebles, a la mesa, y ya todo bien. Y entonces todo el sucio, toda la cosa lo tira en los closets, lo tira en el baño. ¿Perdón? En Cuba le dicen por donde vea la suegra. ¿Por donde barre la suegra? Por donde vea la suegra. Por donde ve la suegra. Oh, wow. Entonces, solamente así. Entonces se va a dar cuenta de que, digamos, ay, mira, déjame buscar un zapato y tú abres, ¡pah! Y ya tú no ves, ya te dio una alergia terrible. Te pones como Miguel y yo, así, terrible, mal nos ponemos con la alergia. ¿Por qué? Porque no se hizo las cosas, como, o sea, no se sacó de adentro, no se sacó de a fondo, sino fue solamente por arribita, ¿verdad? Entonces es lo mismo que pasa también. Dios va formando el carácter, pero el carácter es de adentro, ese no se forma por afuera. Por afuera es la imagen solamente, adentro que está el carácter. Ahora sí, jóvenes, vámonos con la segunda pregunta entonces. La segunda pregunta fue... Manifestaciones en la iglesia hablaban, de que los que se caen, de los que... de los que se caen, de hablar en lenguas. Por ejemplo, hay personas que dicen que, especialmente la iglesia calvinista, entiende, los bautistas, vamos a ponerle así, los reformados, como usted le quiera llamar, tienden a decir de que ya no hay milagros, de que ya no hay eso, de que la manifestación, de que ya Dios no habla de la misma manera, que ya cita la palabra para que tú no necesitas que Dios te hable de otra cosa. Básicamente, hay algunos que son así, otros que no son tan así. Hay diferentes niveles. Unos de ellos entonces dicen que, por ejemplo, el hablar en lenguas, no. Eso no es para la iglesia ahora ni nada por el estilo. Yo creo que sí, pero eso tiene su contexto. Como le hice el ejemplo, va a haber momentos, recuerdo que Manestel me llevó a esa iglesia coreana donde el pastor de New York le dijo a la persona que está hablando en lengua, cierra la boca, porque se está predicando la palabra de Dios y la palabra de Dios está por encima de él. En el otro contexto que yo les dije fue, cuando estábamos en aquel lugar, que esta persona, en ese grupo las 100 voces, bien grandote, y estaban cantando hermosísimo. Y entonces se comenzó esta muchacha a hablar en lengua. Ella no podía pararlo. Pero había una persona, entonces el pastor se paró y dijo, ¿hay alguien que puede interpretar esto? ¿Hay alguien? ¿Hay alguien que puede interpretar? Entonces como que nadie, y yo entendí lo que la muchacha estaba diciendo. Mi amigo que estaba al lado mío, el pitola, como le decíamos nosotros, el humo, estaba al lado mío. Y él también me decía, no, yo también entiendo que sé cuánto, pero no da. Yo estaba que me moría, yo ni loco me subí ahí, tú estás loco. La cantidad de gente que había ahí, no. Y después él sigue preguntando hasta que apareció uno del mismo grupo, otro, creo que fue un hombre, no me recuerdo, hace muchos años eso. Y ella comienza a interpretar. Entonces yo estaba confirmando lo que la persona estaba diciendo y el amigo mío también. Entonces sí, es cierto lo que está diciendo la persona. Y entonces así ya cesó, en mi cabeza ya cesó del entendimiento, porque ya yo tengo una interpretación de lo que la persona está diciendo. Ya mi interpretación paró. Porque el espíritu se mueve para ver el que esté dispuesto a dar un paso adelante. Y hay que tener valentía para eso. Y no solamente valentía, hay que estar muy consciente, un entendimiento fantástico para uno darle ese paso. O sea, de que sí hay espacio, pero tiene su momento. No es verdad que, por ejemplo, si alguien comienza aquí, yo estoy predicando y alguien comienza a hablar en lengua, yo le voy a decir lo mismo. Y miren por qué. Javier, tú tienes una pregunta. Sí, busquen 1 Corintios capítulo, vamos a leer del 12 en adelante. Ajá. Yo he visto esas ocasiones que los pastores estaban predicando y el mismo pastor, en medio de la predica, comienza a decirse esas cosas supuestamente en lengua. Sí.
de que esté bien o esté mal, yo no, todo es caso por caso. Porque, por ejemplo, hay veces que hay personas que tienen la facilidad de hacer eso conforme como el Espíritu nos lo vaya dando, y no es que están fuera de contexto. Y hay algunos que hasta se quitan el micrófono. Pero hay otros que se lo ponen. Como que no, que sé qué, y que sé cuánto. Y es como, tú lo que estás haciendo es un show. Pero eso, el Espíritu Santo te va a dar testimonio si la persona está haciendo un show o si es real. Pero el Espíritu Santo te va a convencer. Por eso es importante que el Espíritu Santo esté en el creyente, para que pueda dar discernimiento con respecto a esto. Ahora vamos a ver entonces, por ejemplo, adelante. Cuando los mandan a callar, el Sí. Espíritu Santo le da testimonio a esa persona que lo hace callar. Por supuesto, por ejemplo, si yo estoy predicando la palabra, a mí no me importa quién es que esté hablando en lengua. Inmediatamente, o hable para usted, porque es que vamos a ver por qué. Vamos a ver por qué. ¿Por qué les digo esto? Porque la palabra del Señor está por encima de. Y vamos a ver por qué, pero vamos a comenzar a leer del contexto, porque tenemos mucho tiempo el día de hoy. Entonces podemos leer un poquito más del contexto. Vamos a leer del 12. La iglesia de Corintios, que es una iglesia que está pasando trabajo porque tiene un desorden. Dicen algunos de que cogían los panfletos y los leían de abajo para arriba. La bienvenida la ponían en la conclusión. La Biblia la leían al revés. Cosas así, pero eso son relajos de algunas personas, ¿verdad? Pero había un desorden. Un desorden porque ellos querían tener como el beneficio de que yo voy a la iglesia una vez a la semana, pero como yo voy al edificio, a la iglesia una vez a la semana, entonces ya los otros días yo puedo dedicarme a hacer esto, a hacer aquello, a hacer lo otro. Por ejemplo, habla acerca, le hicieron una pregunta, Pablo está respondiendo a la pregunta, no tenemos la carta de Pablo, de la iglesia, que le dice, estos son los problemas que estamos teniendo. Uno de los problemas era de que un hijo estaba durmiendo con la esposa del papá. Con la madrastra. Con la madrastra. Así como tú ves. Exactamente. Entonces, en Génesis 34, ¿verdad? Entonces, al nosotros ver eso, decimos, oh, ok, ¿cómo es la cosa? ¿Qué les decía? 1 Corintios 1 Corintios 12. Vamos, entonces la iglesia de Corintios estaba pasando muchos problemas. Uno de esos era también, por ejemplo, el comer de las cosas sacrificadas. Está bien, está mal. Por ejemplo, hay personas que dicen, no se puede comer del pollo halal, porque eso está ofrecido a los dioses, eso está ofrecido a qué sé yo quién, qué sé yo cuánto, y eso que se... Y yo digo, ¿usted sabe qué significa eso? ¿Ustedes saben el pollo halal qué es? Sí, procesamiento nada más. La forma en la que matan al pollo, donde le sacan la sangre. sin dolor, No, le cortan, le sacan la sangre. Ese es el punto del pollo halal, que no tiene sangre. Pollo y carne y todo lo que hacen halal. Como hacen los judíos. Halal. Es que le sacan la sangre. Sin matarlo primero. ¿Por qué? Porque aquí lo dice, no, tiene que matarlo. Ay, Pero tiene que drenarle la sangre. Y oye, pero el boli es un bárbaro. Y le ponen agua entonces. Mátalo primero. Denle agua al boli que ya está desmayado. Eso como está con que El animal, porque de la forma tradicional el animal sufre y en la parte el halal ellos incluso pagan para que el animal cuando vaya a tener ese proceso, antes de que llegue a matarse, ellos pasan como un proceso de hasta le ponen música, De relajación. Eso es el coche, los judíos. No, y No los los halal halal. también, sí, los halal también. Mi hermana trabajó en un matadero halal. Y yo tuve la posibilidad, apliqué con Directo en Canadá, también ahí en Burlington, o vivía en Hamilton, en un matadero que hay ahí, pero ese era de cerdo. Y yo sí vi cómo matan los cerdos. Pero es que los cerdos, ellos no comen cerdo. No, estoy hablando en ese tema, pero a veces comemos cómo sufren, porque lo dejan caer por una rampa así, que tiene corriente, y tú sí estás... Para que vayan cargados. Así suena, dejan caer. Para que vayan cargados. Eso es mala. Eso es mala. Mira cómo se ríe Diana.
Oye, Diana sí es mala, mira cómo se ríe. Le tumbó el negocio. Le tumbó el negocio. Pues bien, entonces en cuanto a la comida, por ejemplo, miren lo que dice aquí. 1 Corintios 8:1, ¿qué dice? El 8:1, ¿qué dice? 8. Me mintió, Fernando. No, pero es porque vamos llegando ya, vamos construyendo el caso, estamos construyendo el No, caso. Fernando, no me mentiste. En cuanto a los sacrificados a los ídolos, Sabemos que todos tenemos conocimiento. ajá, El conocimiento. ese conocimiento, perdón, ahí a lo que se está refiriendo es de que vamos a comer cosas en los sacrificados a los ídolos. Porque es el conocimiento judío. Recuérdense que hasta ahora mismo, hasta este punto, la iglesia de Cristo no sabe, ¿somos judíos o no somos judíos? Estamos luchando con eso. Es que aparece Éxodo 15, es cuando aparece que se hace la distinción entre las cosas que tienen que hacer. Bueno, no somos judíos. Porque no tenemos que judaizar, no tenemos que circuncidarnos al 8º día, no tenemos que hacer esto, no tenemos que hacer lo otro. Los gentiles sí tienen espacio. O sea, todas esas cosas se discuten en eso, Hechos, capítulo 15. Ahora, en el capítulo 1 Corintios, capítulo 8, está preguntando, en cuanto a los sacrificados, todos nosotros sabemos. Todos nosotros sabemos qué, sabemos ese conocimiento de que no se come la cosa de los sacrificados. Pero Pablo no termina su argumento ahí. Dice, todos lo sabemos, pero ¿qué más dice, mi amor? El conocimiento envanece, pero el amor edifica. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Ok, y ahí comienza entonces todo esto. Y miren el versículo 2, que no quiero que lo dejen de leer, porque ese sí también es bien importante. ¿Qué dice el 2? ¿El 2? Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Entonces se dan cuenta de ahí, de cómo es el conocimiento y a veces los lentes con que nosotros nos ponemos las cosas. A veces nos ponemos unos lentes de cosas que nosotros escuchamos, de que nos han dicho, y no estamos viendo lo que la palabra en sí está diciendo. Entonces aquí está hablando acerca de, sabemos de esto, conocemos de esto, pero, y ahí entonces comienza una explicación que no termina ahí mismo. Eso va avanzando, creo que hasta el capítulo 10 por ahí. Eso se va largo. Pero él está explicando acerca de ese punto. Porque hay gente, muchos cristianos, y ahí usted puede decir, si usted tiene problemas para comer el halal y todo eso, léase esos capítulos. 1 Corintios capítulo 8, 9 y 10, léaselo. Y ya de ahí entonces usted va a tener un mejor entendimiento a qué se refiere la palabra cuando está hablando de eso. Y si tiene problemas con eso, váyase a Romanos después y lo compara con Romanos capítulo 9. ¿Cuál de Pedro? Permiso, pastor. Con base a esa lectura, si usted, como ejemplo, usted y yo estamos comiendo, pero usted considera que halal no se debe comer. Yo que tengo el conocimiento que para mí un ídolo nada es, debería dejar de comerlo por su... Si yo soy, por ejemplo, eso es una buena pregunta y eso es por eso que yo le estoy mandando a que lean eso, porque ahí está. Dice, yo sé que los ídolos son nada, eso es basura. Ahora bien, si tú vas a ser causa de tropiezo para un hermano que está convencido que eso es del diablo, es que eso es del diablo, eso es del diablo. Usted está mira, por amor a ese hermano, entonces yo no me lo como, por amor a ese hermano que es nuevo en la fe, porque si es viejo en la fe, yo le voy a decir, crezca mi hermano, porque usted no puede estar toda la vida con el espiritual solamente. O sea, pero ese sería yo. ¿Qué le diría la Biblia? ¿Qué le dice? Por amor a ese hermano no lo haga, solo por el testimonio de ese hermano. Por ejemplo, el tomar alcohol. Personalmente yo me abstengo de eso porque yo vengo de un pasado que yo tomaba alcohol. Número 1. Número 2, en la iglesia del Nazareno le prohíbe al pastor ordenado tomar alcohol. Pero la verdad eso, o sea, me da igual, eso no tiene que ver conmigo porque a mí no es mi intención, esa no es mi dirección. Pero el que tome, por ejemplo, si yo lo veo a usted tomándose una cerveza, un vasito de whisky, lo que sea, yo no lo voy a condenar a usted. Eso no es pecado. Pecado, ¿sabe qué? Embriagarse. Ahora, ¿cómo usted sabe que no se va a embriagar no tomando? ¿Verdad que sí? Entonces yo personalmente, yo prefiero no tomar. Es mi decisión, yo decidí. Yo no voy a tomar, pero yo no le voy a decir porque vea a un hermano con un vaso de cerveza, usted es del diablo. Yo no le voy a decir eso no es bíblico.
Sí, porque Pablo también le dice a Timoteo, tómate tu... Toma vino. Y hay tanta gente que yo oigo hablando de que no, el vino de antes era jugo de uva. Mi hermano, eso era vino. Nadie se emborrachaba con un jugo de uva. Pero pastor, Dígame. ¿cómo yo podría, si yo voy y estoy buscando a Dios, ponerme ahí en mi casa de mi hijo, Ajá. tomarme una cerveza o tomarme un vino, sería tropiezo para él? Porque Por yo lo supuesto. veo normal. Por supuesto, Y pero... no va a ser una vez que va a tomar, porque si yo vengo de un pasado que yo he sido... Exactamente. Entonces yo no podría tomar. Por supuesto, por ejemplo, miren, ahí están mis hijos, los dos. Y usted puede ver, el ejemplo que nosotros les damos a ellos es de no tomar. Porque ella va a decir, mamá, si tú estás tomando eso, yo Por puedo supuesto. tomarme un cigarro. Exactamente, exactamente. Y ese es mi punto. Por eso en mí, por cuestión de testimonio y cuidado para otro hermano, yo no lo hago. Por el cuidado. Pero yo si lo veo a Jorge con un habanero así de ese tamaño, yo le voy a decir, Jorge, tú te vas para el infierno. Tú eres del diablo. Tú lo que sé, yo no voy a hacer eso. Es que eso no me corresponde a mí. Esa es la confrontación del Espíritu Santo que tiene que hacerlo con la persona. Ahora bien, si yo lo veo a usted que está medio tambaleando, yo le voy a decir, mire mi hermano, yo creo que usted se pasó tal día. Yo creo que a usted le conviene él no tocar siquiera el alcohol. Ahora, yo voy a considerar, por ejemplo, yo no lo voy a poner a Jorge a predicar si yo lo veo con un habanero así, porque vaya y me sube al púlpito con un habanero. Ahí, mi hermano, Cristo vive. ¿Me entiende? De que déjame hacer mira cómo hago los círculos. Los corazones. Pero entiende lo que les estoy diciendo. O sea, mi deseo es yo ser el mejor ejemplo que yo pueda dar para las personas alrededor mío. Ahora bien, hay personas con las que yo he hablado, que yo he ido a su casa, he visto el lugar donde están tomando yo no vengo con un bate encima de ellos. Usted es el diablo, usted se va para el infierno. No, eso no es mi problema, mi hermano. Yo le puedo orientar a usted, mira, el camino por el que tú vas es de perdición. Si tú sigues ese camino. Porque yo conozco, por ejemplo, hermano, que yo lo tomo para la comida. Y yo, mi hermano, pero para toda la comida. Está raro. Ahora bien, mire, mi recomendación es, como usted lo ve como una necesidad, es mejor que no lo haga. Porque para usted es tan importante, mejor es probable, porque usted cree que tiene control. Y todo aquel que tiene un vicio cree que tiene control sobre el vicio y no lo tiene. Entonces, mejor absténgase de eso para que se evite problemas. Pero, ¿ven el acercamiento que estoy teniendo? Es diferente yo decir, es del diablo. Entonces, aquí está hablando acerca de eso. Ahora bien, moviéndolo de esa parte, de la parte de las cosas que no tienen que hacer y todo eso, Pablo le está hablando a esta iglesia para darle una orientación de algo específico, los dones espirituales. Y es importante que nosotros leamos el capítulo 12, el 13, para entender el 14. Porque es que se pueden sacar las cosas de mucho fuera de su contexto si no lo leemos así. Por eso vayan conmigo al capítulo 12. Ahora, si lo voy a leer en la versión que le gusta a Diana. Dice, ahora, 1 Corintios 12, ahora, amados hermanos, con respecto a la pregunta acerca de las capacidades especiales que el Espíritu... 12. Pero nada que ver. Primera de Corintios 12. ¿Qué versión es? Mire bien su Nueva Biblia. versión, ¿verdad? Esta es la nueva traducción viviente. Por eso. Ahorita yo estaba leyendo la Reina Valera hace un rato. Ahora yo estoy leyendo la nueva traducción viviente. Y le dije, voy a hacer el cambio a leer la traducción que le gusta a Diana. Sí, ahora sí. Oye, pero ustedes fue como que le hablé de otra del Corán, fue, y estaban así. No, pastor, pero era que no se parecía en nada. Por eso Sí, fue absolutamente en nada. Pues. Exacto, por eso fue 12. 12, 1 Corintios 12. Vamos a leer 3 capítulos, mis hermanos, ¿ok? El 12 es bastante largo. No es igual. ¿3 capítulos o 3? 3 capítulos. 12, 13 y 14 vamos a leer. Sí.
Oye, es mejor en la otra versión. Es que será que le gusta a la Cecilia, a la principal de la ayuda de la cocina, la mejor. Ay. Ahora, amados hermanos, con respecto a la pregunta acerca de las capacidades espirituales que el Espíritu nos da, no quiero que lo malentiendan. Ustedes saben que cuando todavía eran paganos, fueron llevados por mal camino y arrastrados a rendir culto a ídolos mudos. Por lo tanto, quiero que sepan que nadie que habla por el Espíritu de Dios maldice a Jesús, y nadie puede decir que Jesús es el Señor excepto por el Espíritu Santo. Miren qué interesante esa declaración que está dando ahí. Es una declaración de vida, porque está diciendo ahí que solamente aquellos que tienen el Espíritu Santo pueden llamar al Señor Señor, pueden llamar a Jesús Señor. Solamente aquellos que tienen el Espíritu Santo. O sea, que los otros no pueden, porque todavía son del mundo. Versículo 4. Hay distintas clases de dones espirituales, pero el Espíritu es la fuente de todos ellos. Esta lo voy a leer en la Reina Valera, porque la Reina Valera, por el fraseo de palabras que utiliza. Por eso. Yo lo puedo decir así, con esta, yo puedo seguir con esta, pero es solamente porque yo sé que muchos de ustedes tienen la Reina. ¿Quién tiene la Reina Valera aquí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y la Nueva Traducción Viviente. 1, 2, 3, 4, 5. Yo tengo la versión ustedes piden. Aquí tenemos de que el teléfono, la versión digital. Esa es la ventaja, que uno se puede acoplar. Pero mira, pero hay una tremenda diferencia también. Yo sé dónde, en esta Biblia, dónde queda el versículo, físicamente. Yo sé que está aquí, en esta parte de aquí abajo ahí. Ok, vamos a ver. Hay distintas clases de dones espirituales, pero bueno, sigo con este entonces. Hay distintas clases de dones espirituales, pero el Espíritu es la fuente de todos ellos. Hay distintas formas de servir, pero todos servimos al mismo Señor. Aquí hay una distinción que está haciendo el Espíritu, el Señor, y seguimos. Dios trabaja de manera diferente, pero el mismo Dios que hace todas las obras en todos nosotros. Por el fraseo que se utiliza se puede perder un contexto, y por eso yo creo que alguien en la Reina Valera lea el 4, 5 y 6. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu Dones, el Espíritu es el mismo. Ok, dones, Espíritu. Y hay diversidad de ministerios. Ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Tres cosas diferentes. Dones, ministerios, operaciones. ¿Ok? Esto es para algún día que lleguemos allá. Solamente se lo digo. Recuerden, este ni siquiera es el tema, ya se está yendo el tiempo, pero este ni siquiera es el tema, es solamente para que ustedes entiendan de que hay diferentes formas en las que el Señor se va moviendo. Hay dones que tú tienes, hay ministerios que puede ser que tú formes parte de, eso no tiene que ver con tus dones. Y hay operaciones que Dios te manda a hacer específicas que sobrepasa todas estas otras cosas. Pero eventualmente, después, en otro momento hablamos de eso. ¿De operaciones? ¿Con qué operaciones? Por eso le digo, hablamos de eso en otro momento. Pero qué cosa con ustedes, Dios mío. Versículo tengan fe. Versículo 7. A cada uno de nosotros se nos da un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. Miren cómo lo está poniendo aquí. Ahora comienza el punto de los dones espirituales. Versículo 8. A uno el Espíritu le da la capacidad de dar consejos sabios. A otro el mismo Espíritu le da un mensaje de conocimiento especial. A otro el mismo Espíritu le da gran fe. Y a alguien más ese único Espíritu le da el don de sanidad. A uno le da el poder para hacer milagros y a otro la capacidad de profetizar. A alguien más le da la capacidad de discernir si un mensaje es del Espíritu de Dios o de otro espíritu. Todavía a otro se le da la capacidad de hablar en idiomas desconocidos, mientras que a otro se le da la capacidad de interpretar lo que se está diciendo.
es el mismo y único Espíritu quien distribuye todos esos dones. Solamente Él dice qué don cada uno debe tener. O sea, el Espíritu Santo es que le asigna el don a la persona. El cuerpo humano tiene muchas partes, pero las muchas partes forman un cuerpo entero. Lo mismo sucede con el cuerpo de Cristo. Entre nosotros hay algunos que son judíos y otros que son gentiles. Algunos son esclavos y otros son libres, pero todos fuimos bautizados en un solo cuerpo por el mismo Espíritu. Y todos compartimos el mismo Espíritu. Así es, el cuerpo consta de muchas partes diferentes, no de una sola parte. Si el pie dijera, no formo parte del cuerpo porque no soy mano, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Y si la oreja dijera, no formo parte del cuerpo porque no soy ojo, ¿dejaría eso de ser parte del cuerpo? No. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿cómo podría oír? Y si todo el cuerpo fuera oreja, ¿cómo podríamos oler? ¿Están conmigo? Seguimos. Versículo 18. Pero nuestro cuerpo tiene muchas partes. Dios ha puesto cada parte justo donde Él quiere. Qué extraño sería el cuerpo si tuviera solo una parte. Efectivamente, hay muchas partes, pero un solo cuerpo. El ojo nunca puede decirle a la mano, no te necesito. La cabeza tampoco le puede decir al pie, no te necesito. De hecho, algunas partes del cuerpo que parecieran las más débiles y menos importantes, en realidad son las más necesarias. Y las partes que consideramos menos honorables son las que vestimos con más esmero. Así que protegemos con mucho cuidado esas partes que no deberían verse, mientras que las partes más honorables no precisan esa atención especial. Por eso, Dios ha formado el cuerpo de tal manera que se les da honor y cuidado a esas partes que tienen menos dignidad. Esto hace que haya armonía entre los miembros, a fin de que los miembros se preocupen los unos por los otros. Si una parte sufre, las demás partes sufren con ella. Si una parte se le da honra, todas las partes se honran. Versículo 27. Todos ustedes en conjunto son el cuerpo de Cristo y cada uno de ustedes es parte de ese cuerpo. A continuación hay algunas de las partes que Dios ha designado para la iglesia. En primer lugar, ¿qué cosa? Apóstoles. Segundo, profetas. Tercero, maestros. Cuarto, hacer milagros. Quinto, sanidad. Los que puedan ayudar a otros, los que tienen el don de liderazgo, los que hablan en idiomas desconocidos. ¿Acaso somos todos apóstoles? No. ¿Somos todos profetas? No. ¿Hacemos todo milagro? No. O maestros, ¿verdad? Somos maestros, tenemos todo el poder de hacer milagros. ¿Tenemos todos el don de sanidad? No. ¿Tenemos todos la capacidad de hablar en idiomas desconocidos? No. Tenemos todo, bueno, si usted, eso depende. Si usted le pregunta a Carmen, Carmen le va a decir que sí, porque la mayoría habla inglés. Entonces Carmen le va a decir, hablan en idioma desconocido. Tenemos todos la capacidad de hablar en idiomas desconocidos. ¿Tenemos todos la capacidad de interpretar idiomas desconocidos? No. Por supuesto que no. Por lo tanto, ustedes deberían desear encarecidamente los dones que son de más ayuda. Pero ahora déjenme mostrarle una manera de vida que supera todas las demás. Si pudiera hablar, es el capítulo 13. Si pudiera hablar todos los idiomas del mundo y de los ángeles, pero no amar a los demás, yo solo sería un metal ruidoso o un címbalo que resuena. Si tuviera el don de profecía y entendiera todos los planes secretos de Dios y contara con todo el conocimiento, y si tuviera una fe que hiciera capaz de mover montañas, pero no amar a otro, yo no sería nada. Si diera todo lo que tengo a los pobres y hasta sacrificar mi cuerpo, podría jactarme de eso, pero si no amara a los demás, no habría logrado nada. El amor es paciente y bondadoso. El amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo. No exige que las personas se hagan a su manera.
no se irrita ni lleva un registro de las ofendas recibidas, porque yo te dije a ti, tú me hiciste tal cosa en el 1554. Confesando. Oye, llorando por mi pena estoy aquí. No se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas. No se alegra de las injusticias, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. El amor nunca se da por vencido, jamás pierde la fe, siempre tiene esperanza y se mantiene firme en toda circunstancia. La profecía, el hablar en idiomas desconocidos y el conocimiento especial se volverán inútiles. Cuando yo era niño, hablaba y pensaba y razonaba como un niño. Pero cuando crecí, dejé atrás las cosas de niño. Ahora vemos todo de manera imperfecta. ¿Me vuelve? Bueno, que llegamos más rápido así. Los ojos me están jugando un partido raro aquí. Dice la profecía, vuelvo al 8 otra vez. La profecía, el hablar en idioma desconocido y el conocimiento especial se volverán inútiles. ¿Qué se volverán? Inútiles. Si usted vuelve a 1 Corintios 1:27, dice que lo despreciado del mundo escogió Dios. Lo necio del mundo escogió Dios para deshacer la sabiduría que hay en el mundo. Está cogiendo ese argumento. Ahora vuelve y coge el argumento del 8:1 que dice, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Lo está retomando aquí otra vez. ¿Ustedes ven cómo que se hacen los estudios? Ok. Está del mismo libro. ¿Dónde me quedé ahora, Diana, para no volarme? Pero el amor durará para siempre. Pero el amor durará para siempre, gracias. Ahora nuestro conocimiento es parcial e incompleto. Ahí está diciendo lo mismo que dijo en el 8:2, que nosotros vemos y conocemos en parte. ¿Se recuerdan esa parte? Que lo leímos ahora mismo, el 1 Corintios 8:2, ¿qué dice? Porque yo quiero que ustedes vayan relacionando y vean cómo es que piensan los autores bíblicos. Ellos te están dando un argumento entero. O sea que nosotros sabemos poco, no es que sabemos como deberíamos. Dice el versículo 9 del 13, volví al 13 ahora otra vez. 13:9, ahora nuestro conocimiento es parcial e incompleto y aún el don de profecía revela solo una parte de todo el panorama. Sin embargo, cuando llegue el tiempo de la perfección, esas cosas parciales se volverán inútiles. Cuando yo era niño hablaba como niño y razonaba como niño, pero cuando crecí dejé atrás las cosas de niño. Ahora vemos todo de manera imperfecta como reflejos desconcertantes, pero luego veremos todo con perfecta claridad. Todo lo que ahora conozco es parcial e incompleto, pero luego conoceré todo por completo, tal como Dios me conoce a mí completamente. El último versículo, el 13, dice, 3 cosas durarán para siempre, la fe, la esperanza y el amor. Y la mayor de las 3 es el amor. Ahora el 14, que aquí está el argumento de nosotros. Que el amor sea que sea su meta más alta, pero también debería desear las capacidades especiales que da el Espíritu, sobre todo la capacidad de profetizar. Pues si alguien tiene la capacidad de hablar en lenguas, le hablará solamente a Dios, dado que la gente no podrá entenderle. Hablará por el poder del Espíritu, pero todo será un misterio. En cambio, el que profetiza fortalece a otro, los anima y los consuela. Esto de la profecía, como lo está presentando aquí, está hablando, no es del profeta. Mira que el Señor te va a regalar un Mercedes-Benz, pastor. No. Lo que está diciendo aquí es, el profeta es la persona que exhorta con la palabra de Dios. Porque es como un portador de la palabra que está dándole. Por ejemplo, yo hay veces que hago función de profeta. Porque yo le estoy hablando la palabra, le estoy proclamando la palabra de Dios y la palabra de Dios se te está siendo revelada en tu mente. Y tú la estás procesando y la palabra te está procesando a ti. ¿Hasta ahí estamos bien? Entonces fortalece a otro, los anima y los consuela.
la persona que habla en lengua se fortalece ¿a quién? Así mismo. A sí misma. Pero el que dice una palabra de profecía fortalece a toda la iglesia. Ahí, la hermana Mari, creo que ahí está contestando su pregunta, la número 4, ¿verdad? Pero no se entiende. O sea, cuando hace oraciones en lenguas... Tú te estás edificando tú, el espíritu. Sí, pero él mismo no se entiende. Yo lo digo porque mi señora me dice eso, no sé. Pero el espíritu sí. El espíritu sí. Pero ella no entiende lo que está hablando, no lo entiende. No, pero está bien. Ajá. Y eso está bien porque lo está haciendo en su tiempo con Dios, porque ese no es el tiempo de estar hablando con otra gente, ese es su tiempo con Dios. Y el espíritu está orando, eso está perfecto. Okay. No hay ningún problema ahí. El problema es cuando tú quieres hacer un show para que todo el mundo te vea, ay, mira, este fulano está en lengua, ay, el Espíritu Santo se le reveló. No, ese no es el punto. Ahora, hay momentos que el Espíritu Santo sí lo vamos a seguir viendo. Versículo 5, no vamos a adelantarnos al texto. Yo desearía que todos pudieran hablar en lenguas, pero más aún me gustaría que todos pudieran profetizar. O sea, que sepan hablar conforme a lo que dice la palabra. Pues la profecía es superior que hablar en lenguas, a menos que alguien interprete lo que se dice, para que toda la iglesia se fortalezca. Porque de lo contrario va a ser como un címbalo que retiñe. Versículo 6. Amados hermanos, si yo fuera a visitarlos y le hablara en un idioma desconocido, ¿de qué les serviría a ustedes? En cambio, si les llevo una revelación o un conocimiento especial o una profecía o una enseñanza, eso sí les sería de ayuda. Aún los instrumentos inanimados como la flauta y el arpa tienen que emitir sonidos nítidos o nadie reconocerá la melodía. Y si el toque de trompeta no es entendible, ¿cómo sabrán los soldados que se le llama la batalla? Lo mismo ocurre con ustedes. Si hablan a la gente con palabras que no entienden, ¿cómo podría saber lo que ustedes dicen? ¿Serían igual que hablarle al viento? Hay muchos idiomas diferentes en el mundo y cada uno tiene significado, pero si no entiendo un idioma, soy un extranjero para el que lo habla, y el que lo habla es un extranjero para mí. Lo mismo ocurre con ustedes, ya que están tan deseosos de tener las capacidades especiales que da el Espíritu, procuren la que fortalecerán a toda la iglesia. Por lo tanto, el que habla en lenguas también debería pedir en oración la capacidad de interpretar lo que se ha dicho. Pues si oro en lenguas, mi espíritu ora, pero yo no entiendo lo que digo. O sea, yo que estoy orando en lengua, no entiendo lo que estoy diciendo. Pero el espíritu pídele al Señor que te dé entendimiento para que tú sepas lo que tú estás orando. Pídele entendimiento al Señor para que el Señor te dé el entendimiento para tú, porque tú estás orando para ti en tu momento con Dios a solas. Pero lo público viene ahora. ¿Dónde me quedé? 15. ¿Qué debo hacer entonces? Oraré en el Espíritu y también oraré con las palabras que entiendo. Cantaré en el Espíritu y también cantaré con palabras que entiendo. Pues si alabas a Dios solamente en el Espíritu, ¿cómo podrán los que no te entienden alabar a Dios contigo? ¿Cómo podrán unirse a tus agradecimientos cuando no entienden lo que dices? Tú darás gracias muy bien, pero eso no fortalecerá a la gente que te oye. Yo le agradezco a Dios que hablo en lenguas más que cualquiera de ustedes. Pero en una reunión de la iglesia para ayudar a otros, preferiría hablar 5 palabras comprensibles que 10,000 palabras en un idioma desconocido. Amados hermanos, no sean infantiles en su comprensión de estas cosas. Sean inocentes como bebés en cuanto a la maldad, pero maduros en la comprensión de asuntos como estos. En las Escrituras está escrito: hablaré a mi propio pueblo en idiomas extraños y mediante labios de extranjeros, pero aún así no me escucharán, dice el Señor. Eso tiene toda una historia, solamente ese versículo ahí. Así que solamente cójanlo por lo que es por ahora, porque no tenemos tiempo. Es como cuando el Señor le dice a Faraón, y dice que el Señor le endureció el corazón de Faraón. Lo mismo. Pero otro día le entramos a ese. Así que, como ven, el hablar en lenguas es una señal, no para los creyentes, sino para
Los incrédulos. La profecía, sin embargo, es para el beneficio de los creyentes, no de los incrédulos. Aún así, si los incrédulos o la gente que no entienden esas cosas entran en la reunión de la iglesia y oyen a todos hablando en un idioma desconocido, pensarán que ustedes están locos. Pero si todos ustedes están profetizando y los incrédulos o la gente que no entiende esas cosas entran en la reunión, serán convencidos de pecado y juzgados por lo que ustedes dicen. Al escuchar sus pensamientos secretos, quedarán al descubierto y caerán de rodillas y adorarán a Dios declarando, en verdad, Dios está aquí entre nosotros. Ahora bien, mis hermanos, hagamos un resumen. Ahí mismo te lo dice Pablo. Hagamos un resumen. Cuando se reúnan, uno de ustedes cantará, otro enseñará, otro cantará, contará alguna revelación especial que Dios le haya dado. Otro hablará en lenguas y otro interpretará lo que se dice. Pero cada cosa que se haga debe fortalecer a cada uno de ustedes. No más de 2 o 3 deberían hablar en lenguas. Deben hablar uno a la vez y que alguien interprete lo que ellos digan. Pero si no hay nadie presente que pueda interpretar, ellos deberán guardar silencio en la reunión de la iglesia y hablar en lenguas a todo en forma privada. Que 2 o 3 personas profeticen y que los demás evalúen lo que dice. Pero si alguien está profetizando y otra persona recibe una revelación del Señor, el que está hablando debe callarse. De esa manera, todos los que profetizan tendrán su turno para hablar, uno después de otro, para que todos aprendan y sean alentados. Recuerdan que la gente que profetiza está en control de su espíritu y puede turnarse con otros. Pues Dios no es Dios de desorden, sino de paz, como en todas las reuniones del pueblo santo de Dios. Versículo 34. Las mujeres deben guardar. Ahí ya sabes. Las mujeres. Tiene su razón. ¿Por qué dice eso? Tiene su razón. Dice, las mujeres deben guardar silencio durante las reuniones de la iglesia. No es apropiado que hablen. Deben ser sumisas, tal como dice la ley. Si tienen preguntas, que se la pregunten a su marido en casa, porque no es apropiado que las mujeres hablen en las reuniones de la iglesia. ¿Por qué pasa eso? ¿Qué es lo que está diciendo ahí? Están interrumpiendo. ¿Pero por qué? Porque a la mujer le gusta hablar. No. Porque la mujer no eran educadas. La educación era solo para los hombres. Entonces, cuando se leía la Biblia que la mujer estaba ahí con ellos, porque recuérdense que en el templo, aún en el templo de Salomón, la mujer y los hombres no tenían los mismos espacios. Tenían que estar separados. Entonces, no, sí, están separados. Entonces, así mismo también aquí, cuando dice a la mujer que calle, porque a la mujer no se le enseñaba a leer, no se le enseñaba a escribir, no había Biblia, no había librería, nada de eso. Entonces, nos quitamos los lentes del 2026. Pero, pastor, una pregunta. Vemos, dime. Porque según la historia, quien enseñaba a los niños, la palabra era la mamá. No. Cantada, porque se saben cantados. Eso es diferente. Cantado sí, pero no. Porque no se le enseñaba a la mujer a leer y a escribir. Eso vino muchísimo después. Sí, no, en aquella época no se hacía eso. Entonces, así era la cosa. No se le enseñaba eso. Entonces, la mujer, como tenía curiosidad, no sabía qué es lo que dice. ¿Por qué dijo esto? ¿Por qué el Boris le puso la alarma a esta hora? ¿Por qué? O sea, todo eso... El conflicto. Por si acá... Bueno, seguimos entonces. Por eso, hablaba en la reunión de la iglesia. Versículo 36, ya estamos terminando. ¿O acaso piensan, Corintios, que la palabra de Dios se originó con ustedes? ¿Son ustedes los únicos a quienes fue entregada? Si alguien afirma ser profeta o piensa que es espiritual, debería reconocer que lo que digo es un mandato del Señor mismo, pero si no lo reconoce, él tampoco será reconocido. Por lo tanto, mis amados hermanos, con todo corazón deseen profetizar y no prohíban que se hablen lenguas, pero asegúrense de que todo se haga de forma apropiada y con orden. Entonces, ahí yo creo, ese punto está claro. ¿Cuáles preguntas le salen a ustedes? Y ahí lo podemos confrontar conforme a lo que ya hemos leído. ¿Qué preguntas le salen a ustedes con respecto a eso? Sí, cierto, tú tienes que ir. Dios te bendiga, Boris. Que te vaya muy bien.
Aquí solamente vamos para contestar y de ahí vamos a orar entonces para que se beban el café. Allá nadie va a hacer pregunta ahora, pues ya que no me beber el café. Mira, eso de hablar en lengua, donde más se ve mucho es en los pentecostal, ¿no? Que si ponemos relajo y 3 y 4 gritan por ahí por acá. No todos, porque sí yo conozco bastantes pentecostales que son bien conscientes de eso, pero son las personas que se dejan llevar por la emoción y desafortunadamente no se han puesto a estudiar ese tema como debería de ser. Y entonces como que, bueno, yo siento un frío, pues entonces ya viene Rambo, saca la bazooka y de una vez, ¿verdad? Pero no todo el mundo es así. Ahí tenemos que tener mucho cuidado con eso. El Espíritu Santo da confirmación de eso. Entonces usted tiene que estar consciente de que es el Espíritu. No de una vez comience a hacer del diablo. No, tranquilo. Así como tampoco, si yo lo veo con el habano o la cerveza, tampoco le voy a caer encima, tampoco con un bate a usted. Mi recomendación es que no lo haga. Pero si a usted le sale un día, estamos orando y usted comienza a hablar en lengua, yo voy a preguntar, ¿que hay alguien que está interpretando? Si estamos orando. Si yo estoy enseñando, o predicando la palabra, usted comienza a hablar en lengua, yo lo voy a mandar a callar. Esa es la diferencia. Porque hay contextos en el cual se puede, por ejemplo, si estamos orando, si estamos cantando, si estamos alabando al Señor, esos son contextos diferentes, porque lo estamos haciendo en armonía todos juntos, pero no hay una dirección de la palabra que venga directa, que es una persona que está enseñando la palabra. Porque cuando se está enseñando, ¿qué dice? ¿Qué es mejor? Mejor es que se enseñe la palabra porque todo el mundo está entendiendo. Entonces, si no aparece una persona en el tiempo que estamos cantando, alabando al Señor, y hay una persona que comienza a hablar en lengua, y no aparece un intérprete, tienes que callar. En la Reina Valera dice, el espíritu del profeta se somete al profeta. No, aquí no lo dice así, no usa esa palabrería, sino que usa otro. ¿Alguna otra pregunta? Saliendo de eso, ¿el pollo se puede comer entonces ese pollo? El pollo halal. Léase 1 Corintios capítulo 8, del 1 al 10, usted lo lee los 2 capítulos. Después usted se lee Romanos, capítulo 12. Y después usted se pregunta, ¿por qué lo estoy haciendo? ¿Cómo lo estoy haciendo? ¿Está bien? ¿Está mal? Entonces ahí usted se va a dar cuenta y va a ser como... Si tiene preguntas después de leer eso, entonces yo le voy a dar mi respuesta. Pero conforme a la palabra del Señor, eso le va a dar una aclaración. ¿Alguna otra pregunta? Gracias por acompañarnos el día de hoy. Oramos que este tiempo haya sido de edificación para tu vida. Te esperamos la próxima semana. Dios te bendiga.